Cuando recibí la invitación, que me llamaron, estaba yo en Buenos Aires, me llamó Lupita y en 2 segundos me dijo, tienes que estar en una mesa para hablar de este tipo de cosas. Me preguntaba yo cuál era el objetivo de una mesa como esta. En la medida que el plan de estudios de la carrera va a cambiar, y en el nuevo plan de estudios se subraya que el psicólogo egresado va a participar o es capaz de desempeñarse profesionalmente en distintas áreas, y que una de tales áreas es la investigación, se me ocurrió platicar con ustedes, asumiendo que eran fundamentalmente estudiantes quienes asistirían a la mesa, hacer unos breves comentarios acerca de qué es la investigación científica en psicología y cómo ésta puede constituir un modo de ganarse la vida de una manera honrada, ¿sí? Sin engañar a nadie. Por eso el título. ¿Podemos ver la primera, si son tan amables? No puedo negar la cruz de mi parroquia, y yo fui formado, como prácticamente todos los conductistas en esta escuela, al amparo de una concepción filosófica aristotélica. Y hablando de la investigación, Aristóteles dice, partiendo del supuesto de que el saber es una de las cosas más valiosas y dignas de estima, y que ciertos saberes son superiores a otros, bien por su rigor o bien por ocuparse de objetos mejores y más admirables, por uno y otro motivo, deberíamos con justicia colocar entre las primeras la investigación en torno al alma. Si Aristóteles diera clases en Iztacala, cambiaría alma por conducta. Nada mejor, nada más digno que dedicarse a la investigación del comportamiento. ¿Por qué? Porque parece que el conocimiento de esta, el alma, contribuye notablemente al conjunto del saber y muy especialmente el que se refiere a la naturaleza. Quiero terminar, cuando lo haga, sugiriendo a ustedes que quienes hacemos investigación acerca del comportamiento podemos incidir con eficacia en prácticamente cualquier esfera de la vida social humana, y de ahí su importancia y su valor. La siguiente, si es tan amable. Después del naturalismo aristotélico, que concebía el alma como la entelequia de los cuerpos que en potencia poseen la vida, el funcionamiento del cuerpo en interacción con su ambiente, ¿sí?, vino una época caracterizada por 2 grandes supuestos, el creacionismo y el fijismo. El creacionismo, la creación del mundo por un ente superior, creación de la vida, del hombre, del alma humana, de la estructura social y de todo cuanto son los bienes materiales. Dios hizo al mundo, la vida, creó al hombre, etc. Pero además de este creacionismo, el fijismo que supone inmutabilidad de lo creado. Dios hizo el mundo y a todo lo que hay en él de una vez y para siempre. Así que los feos ya se quedaron feos. ¿Me explico? Ya nada va a cambiar. Los ricos son ricos, los pobres son pobres. ¿Sí? Un libro que tal vez todo psicólogo debiera leer como referencia de estos planteamientos es La Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino. Es un libro extraordinario que me parece es el mejor ejemplo donde más nítidamente se plantean estos supuestos. Afortunadamente, creo yo, estos fijismos post-aristotélicos han venido cayendo a manos de la ciencia. Podemos ver la siguiente. Don Galileo dijo, ¿qué crees? Que las estrellas no son fijas, que el mundo no es el centro del universo. El Sol no es, la Tierra no es el centro del universo. La Tierra se mueve, no hay tal fijismo. Marx, y Gamow, ¿sí?, es el que dijo, y además el universo tal como hoy lo conocemos no ha estado así siempre. Se viene moviendo, y si se viene moviendo quiere decir que empezó en algún punto. Esto ustedes recuerdan,
posteriormente se formalizó como lo que hoy llamamos la teoría de la gran explosión, Big Bang Theory, y no es el programa tan bueno de televisión. Este es uno de los señores que avanzó hacia a combatir el fijismo en cuanto al universo. Marx, iba a decir ya ni les platico, pero creo que sí vale la pena platicarles porque hoy ha dejado de ser una lectura básica en la universidad, desafortunadamente, y que demostró con sus estudios en economía política y en historiografía que las estructuras sociales no siempre han sido iguales, que cambian y que cambian de conformidad con ciertos principios. Darwin combatió el creacionismo y el fijismo de las especies. Hay cuando menos 2 o 3 obras que habría que leer de él. Por supuesto, El origen de las especies, El origen del hombre y la expresión de las emociones en el hombre y en los animales. Él demuestra continuidad evolutiva y demuestra que las especies no fueron creadas de una vez y para siempre. Oparin, ¿qué les cuento? Todos, ahí sí estoy seguro, habrán leído aquel librito famoso que se llama El origen de la vida, que demostró que no siempre ha habido vida, que se originó en algún momento y bajo condiciones determinadas. Estos autores, Galileo, Marx, podríamos mencionar a muchísimos, pero estos me parecieron sumamente representativos de 2 cosas. No hay tal fijismo. No es aceptable el creacionismo a partir de una entidad suprema, ¿sí? Y lo social, lo biológico, lo material, tiene una evolución bajo condiciones determinables. Es decir, puedo determinar bajo qué condiciones aparece la vida, cambian las especies, se desarrolla la materia, se desarrollan las estructuras sociales, etc. En el libro de la expresión de las emociones en el hombre y los animales, Darwin sentó las bases para que otro señor, George Romanes, avanzara en el planteamiento de que así como había continuidad evolutiva propuesta por Darwin en cuanto a ciertas características anatómicas y filosóficas, también lo había en lo psicológico. La psicología comparada surge inspirada por Darwin. Todos ellos dirían, todo cuanto ocurre está determinado por variables o factores que podemos conocer. No le echemos la culpa de lo que existe y la forma en que existe a alguien de arriba o de abajo. La que sigue, por favor. En psicología ha habido una cantidad impresionante de maestros, de investigadores, que han trabajado en la determinación de esos factores. Pavlov, Hull, Thorndike, Tolman, Guthrie, Watson, Skinner, Cantor, Sidman, Rives, Hayes, entre otros, ¿sí? Han venido dedicaron, y otros la siguen dedicando, a identificar de qué depende el comportamiento. ¿Sí? La que sigue, por favor. Investigar de qué depende el alma aristotélica, que hoy llamaríamos comportamiento, supone entre un grupo de psicólogos, los conductistas, y yo no quisiera en este momento referirme a la distinción entre conductistas, cognitivo-conductuales e interconductistas, porque siempre salimos de pleito. Siempre nos peleamos. Más o menos compartimos todos los que nos dedicamos a la investigación desde una perspectiva que yo prefiero llamar científica, una serie de supuestos. ¿Cuáles son? Lo psicológico, nuestro objeto conceptual es la conducta. ¿Y qué es la conducta? La interacción del organismo total con su entorno. Y esta interacción evoluciona a lo largo de la vida del individuo. No es la actividad, no es el movimiento, es la interacción, y es una interacción que cambia de modo singular para cada individuo. Los psicólogos que asumimos que este es el objeto de estudio de la psicología, asumimos también que para explicar la interacción debemos atender a factores que están presentes en la interacción
y en la historia de las interacciones del individuo a lo largo de su vida. Y en el caso de los humanos, los factores lingüísticos que derivan de su convivencia con otros seres humanos en grupos sociales. Una de las tantas cosas falsas, completamente falsas, que se dice de los conductistas, es que no toman en cuenta ni lo biológico ni lo social. No, lo que decimos los conductistas es: lo psicológico no se puede reducir ni a lo biológico ni a lo social. Estas constituyen las condiciones analíticas limítrofes que posibilitan y dan sentido al comportamiento en particular de los seres humanos, y que no podemos soslayar en el caso de los seres humanos el lenguaje como una condición que singulariza y distingue el comportamiento de nosotros del resto, iba a decir de la creación, pero me vayan a acusar de tomista, del resto de los seres vivos. Asumiendo que para explicar la conducta no tenemos que apelar tampoco a entidades trascendentales, asumimos que nuestra tarea es elaborar modelos representacionales que delimitan la esfera empírica pertinente para la investigación. ¿Esto qué significa? Si yo digo que la conducta es la interacción del organismo total con el entorno y que esta interacción evoluciona históricamente, a partir de eso yo sé que tengo que estudiar y sé que de lo empírico, de lo que está en nuestro alrededor, es lo que corresponde a lo psicológico. Por ejemplo, ¿cuál es la cantidad de neurotransmisores que se involucran en el recuerdo de una X conversación? Es algo que algunos decimos, mira, eso que lo estudian los neurofisiólogos, ¿sí? ¿Cómo ha evolucionado la pobreza en México y cómo eso hace que nos comportemos? Mira, la pobreza como tal es un asunto de economistas, sociólogos, antropólogos, etcétera. Yo puedo explicar el comportamiento de este joven rico, luego se ve, ¿no? Cómo a partir de una condición particular su entorno interactivo puede ser más rico o menos rico, ¿sí? En las mañanas, cuando salgo a la playa que está en el patio pequeño de la casa y veo el amanecer, evidentemente mi condición económica me permite esas posibilidades interactivas, pero yo no estudio la economía, yo estudio la interacción de individuos particulares. También diseñamos estrategias de indagación empírica, métricas y sistemas de representación para el análisis de datos como evidencia de los hechos teóricos postulados. ¿Esto qué significa? Que los conductistas, a partir de un modelo teórico que representa el comportamiento, determinamos por el modelo qué variables son las pertinentes, cuáles son los procedimientos adecuados para estudiarlas, cómo las medimos, cómo las representamos y cómo a partir de ello esos datos se vuelven evidencia de lo que nuestro modelo postula. Y esto es muy importante. En la investigación conductual, interconductual, cognitivo-conductual, homoconductual, heteroconductual y todos los que quieran ponerle, ¿sí? Hay de muchas sopas. Basta abrir un libro de psicología conductual para que encuentren ustedes teorías skinnerianas, la teoría de Bandura, el modelo de 20,000. ¿Sí? Yo podría asegurar que, aprovechando la presencia de la doctora Diana Moreno, ¿sí?, pues para que haga algo de provecho, está chateando, imagínense. Estoy mandando un mensaje a mi marido que me lo dice. Ah, bueno. Está bien, muchas gracias. Que ahorita va a salir Luis Arzosa, verás. Y tú también. Aunque los dos nos podamos decir incluso interconductuales, si revisamos nuestros trabajos veremos que hay matices, que hay diferencias, ¿sí? Estas diferencias, aún entre los conductuales, interconductuales, etcétera,
deriva de que usamos modelos específicos diferentes, ¿sí? Lo verdaderamente interesante, pienso, para ustedes, si es que no se van a dedicar en principio a la investigación, aunque espero convencerlos de que lo hagan, es que a partir de la investigación empírica que hacemos, podemos contribuir a la creación de modelos interdisciplinarios para la investigación e intervención en ámbitos sociales específicos como la salud, la educación, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué significa esto? Que quienes hacemos investigación, sea en un laboratorio, sea en un aula, sea en un hospital, etcétera, generamos conocimiento que después se puede interrelacionar con el conocimiento que tienen otros científicos, sociólogos, economistas, politólogos, historiadores, médicos, etcétera, para intervenir de modo eficaz en áreas de problemas sociales. Por ejemplo, un psicólogo, la actividad del virus de la inmunodeficiencia humana, ¿sí?, pareciera que no es un asunto del psicólogo, que eso lo ha de atender un genetista, un virólogo, como se llamen estas colegas. ¿Tiene algo que hacer un psicólogo ahí? Sí. Hace unos días tuve la oportunidad de escuchar, trabajando en la ciudad en Cancún, un trabajo que presentaron algunas de nuestros colegas, donde hacen evidente cómo es factible desde una perspectiva conductual, que a su vez se deriva de la investigación en laboratorio, no hay de otra, entrenar a las personas a llevar a cabo patrones de comportamiento que los protegen de algunas infecciones, como la del SIDA. Ponerse el condón, negociar o no la participación en una interacción sexual, tener conducta sexual segura o ya de perdida, protegida. Y esto no solo con personas que oyen, ven y tocan y agarran y mueren igual que todos, sino con personas que, por ejemplo, no pueden ver, o personas que no pueden oír, o personas mudas no trataron, ¿verdad? Bueno, lo que quiero decir es que a través de la investigación sabemos cómo actúan ciertas variables, y a partir del conocimiento que tenemos de esas variables podemos colaborar con otros para diseñar programas de intervención que resuelven problemas. Una ventaja de esto, podemos ver la siguiente, es que los investigadores que actuamos somos serios y muy formales. ¿Qué significa esto? Que no inventamos. Ayer un compañero que está por aquí, que no lo quiero señalar, pero que está ahí, ¿sí?, decía algo así como: la rata ya no quiere comer. Y nos peleábamos acerca del concepto de querer o no querer. Y le poníamos como ejemplo: si yo suelto este señalador, ¿caerá? ¿Ustedes creen que quiere caer? Quiera o no quiera, se va a caer. No necesito hablar de voluntad en esto para anticipar que, dadas ciertas condiciones, esto va a caer. Tampoco necesito el concepto de voluntad para decir que bajo ciertas condiciones la probabilidad de que la rata coma o no coma aumenta o disminuya, ¿sí? Hemos estado discutiendo cómo hasta la elección, y ya eso es un compromiso de pareja, no está guiada ni por el corazón ni por nada parecido, está guiada por condiciones definidas. Les invito a que lean a quién le dieron el Premio Nobel de Economía este año y por qué se lo dieron. Resulta que cómo distribuimos el dinero que tenemos depende de ciertos factores. Podemos ver la siguiente. El investigador interconductual es ampliamente exitoso, y si no me creen, otra por favor, revisen ustedes los trabajos que en torno a la enseñanza básica han desarrollado colegas como Mares, la doctora Mares, Luis Arzosa, que no vino a escucharnos, en fracaso escolar de la doctora Guevara, en aprendizaje de la práctica científica de la doctora Virginia Pacheco,
de Héctor Silva, competencias de estudio, que es lo que hace el doctor Morales, en salud, que es lo que hace la doctora Moreno, lo que hace también la doctora Mayuya, en educación superior, que es algo que hace el doctor Irigoyen. Una más, por favor, que me queda un minuto. Estos colegas, encontré las fotos pues, más amables, ¿no? La de mi esposa la iba a poner en grandote y con rayitas y así, pero dije, no va a ser muy evidente que la quiero mucho, ¿no? Hay personas tan viejitas como Héctor, como Julio, como Juan, algunos tan jóvenes como Luis Arzosa, y otros como Francisco y Héctor, ¿sí? Y puse estas fotografías nada más con un propósito. La investigación interconductual en México está lejos de desaparecer. Y la prueba de ello es lo siguiente. En el Sistema Nacional de Investigadores, que es una agrupación donde dicen que reúnen a los investigadores que han acreditado con los estándares aceptados capacidad de hacer investigación, de los 19.500 aproximadamente que hay en el país, 517 son psicólogos. Aguas, solo somos el 2%. Pero de esos psicólogos, en la facultad que muchos envidian, tienen a 57 que representa el 11%. Pero vean ustedes, aquí en la FES Iztacala también hace aire. Hay 46. Después de la facultad, somos la entidad que tiene más investigadores nacionales. En el PIA, que es el proyecto en el que honrosamente participamos, habemos 12, lo que representaría el 26% del total de psicólogos de la FES Iztacala en el Sistema Nacional de Investigadores. Y, nomás para presumirles, en el grupo T, que es el que todavía me honro más en participar, somos 5 miembros de este sistema, lo que representa el 41% del proyecto de investigación en aprendizaje humano. Con esto del SNI la gente se puede pelear, ¿no? Pero son estándares que existen. Ser miembro del SNI garantiza para ustedes una beca económica, ¿sí?, que si no resuelve todos los problemas, ayuda a terminar la quincena. Haciendo investigación, se genera conocimiento que a su vez permite incidir de modo eficaz en múltiples ámbitos de interés social. Y eso involucra siempre y por definición compromiso social. Involucra por definición honradez, porque no inventamos. No leemos horóscopos ni adivinamos el pasado. Está claro. Por esta razón yo pienso y decía, y nunca lo digo en broma, que si hay humanistas, somos los conductistas. Que hay gente con compromiso social, somos los conductistas. Y en relación con la investigación, terminaría diciendo esto. En mi opinión, existen 2 clases de psicólogos. Los que generan conocimiento y los que son usuarios de ese conocimiento. Que ser usuario del conocimiento no es malo, simplemente decir que lo que distingue al investigador es que nosotros generamos conocimiento. Y de esa generación de conocimiento, para ustedes, es una opción de trabajo real. Me atreveré a decir que hoy en día hay más trabajo en la investigación que en otras áreas de intervención profesional, ¿no? Y ya, perdón por lo... Muchas gracias.